Aló, aló. Hola, Luisis. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Me escuchas? Permíteme un minutito. No te escucho. ¿Tienes apagado el micrófono? A ver. Hola Blanca. Sí, me escuchas, Blanca? Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, ya te escucho. Ya, muy bien. ¿Y tú, Blanca, me escuchas? Mm, ¿Tú sí me escuchas, Isis? Aló, ¿me escuchas, Isis? Sí, yo sí te escucho. Ya, perfecto. Ya, excelente, muy bien, bienvenida. Qué puntual. Gracias. Ya, faltan unos 2 o 3 minutos para comenzar a las 8 un puntito. Estoy tratando de ubicarle a que Blanca, ¿nos escuchas? Blanca, a ver, ¿nos escuchas, Blanca? Bueno, pues veamos si Blanca nos escucha. Vamos a ver, ¿qué tal, Isis? Qué gusto conocerte. ¿De dónde eres? Igualmente, gracias. Puedo ser por la pinche para votar, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde eres, Isis? ¿Dónde Sí, te estás? escucho un poco cortado de repente, pero sí te oigo bien. Ok, bueno, muy bien. Sí, yo también, como que a veces se congela un poquito, a veces. ¿De dónde estás, Isis? ¿Tú estás acá en Quito, Ecuador? ¿En dónde estás tú? No, yo estoy en México. Ya, me sonaba un poquito mexicano. Sí. Sí, qué bien, qué lindo. ¿En qué ciudad? ¿Tú dónde estás? Yo estoy en Quito, Ecuador. Ah, ok. Mm. Conocí México DF hace unos 4 años, 4 o 5 años. Muy lindo. Muy hermosa ciudad en la que vives. Inmensa. Sí, sí, lo es inmensa. Bueno, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces, Isis? ¿A qué te dedicas? Yo hago marketing en redes sociales. Ah, muy bien. Ya. Excelente. ¿Cómo está ese negocio? Muy bien. Qué bien. Son los negocios del futuro. A la alza. Bien, qué bien, qué bien. Bueno, qué bien, Isis. Me alegra mucho que estés siguiendo este programa. Es la tercer módulo, ¿verdad? Sí, ya son del presente. Ya. Muy bien. Creo que se está entrando Edith. Edith también ahorita. Blanca no la veo, Edith tampoco, pero ahí tengo los nombres de quienes están llegando.
tal vez demoren un poquito en llegar todos, ¿no? Esperemos unos 2, 3 minutos y arrancamos con nuestro tema. ¿Cómo te han parecido los temas hasta ahora? Pues no me metí mucho a los temas. Fíjate que creo pero bueno, pues ya que estamos aquí, pues aquí me quedo para escuchar. Ah, ya. ¿Tú estabas para otro tipo de sesión o estabas para otro tema? ¿Algún otro tema en particular? ¿Sí sabes cuál trabajaríamos ahora? Sí. Ya. O sea, yo me metí al Zoom, se ¿Ya? supone que para otro tema, Ok. pero el vínculo me llevó hacia tu tema. Ah, ok, qué interesante, ¿no? ¿Y tú haces coaching? ¿Trabajas en eso? Estoy tomando un coaching porque algunas cosas de las que hago, sobre todo de la marca personal, Ya. requiere de algunos elementos que te da el coaching. Ah, qué bien, qué bien. Entonces justo el coach es de Ecuador. Ah, Yo me imagino que por eso el vínculo llegó de ahí. ya, puede ser, puede ser. Hernán Cajiao es el amigo, compañero nuestro que tiene este programa, ¿no? Este proyecto. No sé si lo ubicas o lo habrás escuchado, pero bienvenida, bienvenida, mi querida Isis. Qué lindo, qué bueno. Marketing tiene mucho que ver con coaching también. Ya, recuerda, y el tema que nos ocupa ahora tiene que ver con las preguntas poderosas. ¿Mm? Sí, claro. Alguien me Ah, decía, entonces tú tienes relación con Hernán. sí, somos colegas, trabajamos juntos ya muchos años. Hace años nos hemos distanciado un poquito, pero hemos vuelto. Él está de viaje ahora, me pidió que le acompañe en este programa, en este proyecto. Entonces, creo que estás en la reunión adecuada. Ah, bueno, entonces sí. Es que vi Instituto de Bionutrición. No sé por dónde viene, no sé. Como yo, como te repito, estoy recién también apoyándole a Hernán. No sé si viene por ahí el contacto de este día, pero no, yo tampoco conozco de este instituto, pero me parece interesante el tema. Ok. En todo caso, el tema es preguntas poderosas. Y te decía que hace muchos años, cuando yo también estuve vinculado a temas de marketing, ahí había un eslogan muy interesante que se usaba y decíamos, em, yo pregunto lo básico y permito que mi cliente me diga cómo quiero venderle. Entonces, Ok. te hablo hace más de 25, 30 años, en donde el coaching todavía no era una realidad y tampoco se podía pensar que el coaching tenga la fuerza que hoy tiene. Y se hablaba de eso, que un buen vendedor, alguien que maneja marketing, es un buen preguntador. Es una persona curiosa, sanamente curiosa. Es que debe de ser por- em, porque para poder vender un producto o un servicio o a un profesional se requiere tener la habilidad de hacer las preguntas precisas para que él pueda darme los elementos para que yo pueda vender su producto. Exacto, justo. Y lo que pasa que en marketing pasa también en relaciones de coaching. Tal vez una de las ¿Cómo cosas, estás, Monserrat? yo diría que el eje Qué central bueno, en qué súper proceso bien. de ¿Qué onda, coaching Monse? tiene que ver con las preguntas, la capacidad de hacer preguntas, Ajá, la capacidad de escuchar. ajá, Si estás ajá, lista, consciente y estás ajá, precisa cuando ajá. haces la pregunta y cuando estás escuchando, tienes ¿Sabes qué? Mira, para lograr. yo ratito de hecho una llamadita, ahorita no puedo, ahorita inmediato, pero de Entonces, hecho una llamadita. ¿Qué necesitas de él? Sí. Ajá, qué bien, qué bien. ¿Muchos años ya en marketing? Pues tengo más o menos como 3 años, pero no me compre la pero línea me he ya. movido en el asunto de la tecnología desde hace como 8 o 10 años. Órale. Entonces, como Ok. que
como que una cosa me fue llevando a la otra y pues me fui de cualquier metiendo y manera, capacitando y llegó un momento en que ya pasaba de demasiado cualquier tiempo manera, aquí mándame un y mensajito de pues WhatsApp empecé para a que ver más como ya muchas te mande lo que quedamos y oportunidades ya. de Oye, negocio ¿y si vas a ir el sábado y es o lo no que sabes? estoy, pues ahorita, fíjate que el Bueno, coach mañana vemos. Órale. Sí, nos vemos de Hernán como a las 12:15. sí me ha servido mucho, o sea, sí me ha Entonces, mira, si servido yo te hablo muchísimo antes para allá. porque Pero ¿cómo es ahora? me ha dado ¿Ya vas? como más ¿Ya vas? certezas, más dirección y más seguridad para emprender. Extraordinario, extraordinario. Cuánto me alegro, Isis, porque para eso estás, ¿no? En un proceso de aprendizaje para que funcione, para que se aplique. El conocimiento no sirve si no se lo aplica, si no te ayuda, si no te lleva a generar cambios, pequeños, medianos o grandes, pero debe haber cambios. Y el coaching es una de las cualidades básicas del coaching, tiene que ver con eso. Cuánto me alegro. Yo voy a comenzar ya porque estamos 8:06, 8:07 casi. ¿Por Tengo qué no acá, se conectan? tengo aquí a Blanca Estrella y Edith. No sé qué estará pasando con ellas, no las veo, no las ubico. A ver, chequear, nombrar, preguntar con mi servite, no sé. Pero solo te tengo a ti en pantalla. Fíjate que te voy a compartir, sí, te voy a compartir antes de que empieces, que es de las primeras veces que me conecto a una sesión en vivo. O Oh, sea, regularmente las veo grabadas o escucho los audios o veo la información, ya, pero pocas veces la he tomado así en vivo. Entonces, pues es un interesante. placer que podamos conectarnos Sí, y claro. pues va a ser muy interesante escucharte. Qué bien. Gracias. Muchas gracias, Isis. En lo que podamos apoyarte, excelente, extraordinario. Creo que no existen casualidades, sino causalidades. Y todo es sincrónico, ¿no? Que me Claro. encanta. Te cuento que dentro de mi formación, para un poquito presentarme, estoy terminando una formación también como psicoterapeuta. Yo soy psicólogo de profesión. Ok. Y soy coach profesional hace bastantes años ya. Me gradué en Colombia, en coaching transformacional. Y también tomé una formación como coach transpersonal, que es una rama de la psicología de tipo humanista. Eso lo estudié en Argentina. Y actualmente estoy tomando una especialización como psicoterapeuta gestal de un instituto que hay en México. En México es muy fuerte la gestal. ¿Ubicas tú la gestal? Sí, mucho. Sí, 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 sí. me parece muy interesante la gesta. En realidad es como la base de todo lo que viene posteriormente. Estamos hablando de Fritz Perls, Carl Rogers, estamos hablando de hace más de 60, 70 años atrás. Ahí viene todo ese gran movimiento humanista que permite florecer la programación neurolingüística y todos los sistemas de coaching. Y bueno, ese es muy bonito llegar un poco a las raíces, ¿no? Entonces, este instituto donde estudio tiene su base en México. Sí, Así que, bueno, México es base para muchas cosas. Así que estoy dedicado a eso. Básicamente yo trabajo en claro que sí. coaching, terapia, facilitación, coaching individual, grupal, procesos de consultoría. Esa es mi área de trabajo, de especialización, como digo, ¿no? Tomando en cuenta que soy psicólogo y también me encanta el desarrollo personal, psicólogo de línea humanista. Así que, Ok. como te repito, nada es casual, todo es sincrónico, todo tiene que Claro. encajar. Entonces, muy feliz de poder compartir contigo esta noche y que bueno, que si es primera vez que sea en vivo, esperemos que tengamos todos los mejores Bueno, resultados. bueno. Claro. Bien. Tengo una consulta. ¿Está alguien contigo que habla fuerte? Sí, Ah, ok, 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 ya estoy. sí, Porque, sí, sí, no te preocupes. Aquí están Dígame. hablando y por eso se oye. ok, listo. Acá Edith, Blanca, Edith no asoma, que reiniciará, digamos. Blanca, ¿me escuchas, Blanca? ¿Sí? Buenas señales de vida, Blanca. Yo te miro, pero no sé si tú me miras. En todo caso, iniciamos. A ver, dígame. Muy bien, cuando te digo pregunta poderosa, ¿qué te viene a la cabeza? Pues una pregunta que te responda cosas muy concretas. Ya, ya. Ok. O sea, A ver, pero dígame, ¿qué plan tiene de pago? el día que se transforma en poderosa, ¿Cuándo qué, perdón? cuando es algo concreto, cuando te lleva a algo concreto, ¿significaría que se transforma en poderosa por ello? Bueno, pues, Pues
Más bien como que me resuelva alguna duda, ¿no? Ya, ok. Ya, sí, 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 sí. A veces el concepto de poderosa se piensa que tiene que ver con solución de todos los problemas que puedas tener. Y muchas veces las preguntas no necesariamente son la pregunta poderosa no es la que te va a solucionar un problema, pero sí te va a dar pistas extraordinarias para saber por dónde conducirte. Y retomando un poquito la raíz del coaching, la raíz del coaching es la base, es la mayéutica. ¿Ubicas a Sócrates, el sabio griego, Sócrates? ¿Ubicas? Sí. Él tiene fue uno de los mentes más ilustres de la historia de la humanidad en realidad. Y él comentaba que su madre fue partera y su madre fue partera de, digamos, de cuerpos. Y él sacó la profesión de su madre, pero fue partero de almas. Fue uno de los primeros más grandes educadores en la historia ¿Y de la a humanidad. cuántos meses? Pago Y 200. decía, Tengo yo, teléfono que me ¿sabes? costó, pago 1000 pesos, pero a Mi 12 vida meses, no, o sea, no. cuerpos, yo doy Me conviene lo más mínimo. Pero le agradezco mucho. se llevó siempre de pensar en que tiene que, de alguna forma, No, le agradezco mucho. no dar, es decir, así como la madre daba a luz a las criaturas, la madre no ponía a la criatura, la madre Un fuerte abrazo. sentía. Pues yo también, adiós. Y él también decía, yo no tengo que poner sabiduría en la gente tiene sabiduría. Lo que tengo que hacer es la pregunta para que él se dé cuenta de cuál es su sabiduría, cuál es la respuesta que él tiene a sus inquietudes. Porque tú sabes que en coaching no aconsejamos, no juzgamos, no interpretamos, no solucionamos, no pegamos pensando. En el proceso de coaching, en cualquier proceso de apoyo profundamente transformador, tú tienes ya las respuestas. Entonces, la habilidad de saber qué pregunta tengo que plantear. Pregunta adecuada, en el momento adecuado, con la profundidad adecuada. Entonces, por allí viene el concepto de lo que son las preguntas poderosas. Hay preguntas que te pueden cambiar la vida, pero literal, literal. En términos de que tú estás dirigiendo tu vida hacia una determinada profesión y el hecho de que alguien te pregunte, o tu coach te pregunta, o en una conversación que puede ser un coaching informal, alguien te plantea algo como, no sé, se me ocurre, ¿cuánta felicidad estás tú logrando cada día? Y te cuestionas a ti mismo si tu profesión te lleva a la felicidad, te puede significar que, wow, y la verdad es que yo no sabía que la vida era para ser feliz. Pero a alguien te hace esa pregunta, ¿qué es para ti la felicidad? ¿O cuánta felicidad estás viviendo en tu proceso laboral? Y muchas veces la gente dice, no, nunca me he planteado esto. Gracias por plantearme, creo que es súper importante. Y a veces te puede cambiar radicalmente una profesión o una orientación. Entonces la pregunta sí es poderosa en tanto y en cuanto genera transformaciones. Recuerda también que en el proceso de coaching estamos hablando de tres elementos básicos, ¿no? ¿Por qué cuatro básicos? Conciencia, ¿sí? Responsabilidad, compromiso y confianza. ¿Sí me explico, Isis? ¿no? Son cuatro elementos fundamentales. Toma de conciencia, eh, ¿Conciencia? conciencia, ¿sí? Eh, responsabilidad, Responsabilidad. compromiso Ajá. y confianza. ¿Cómo? Confianza, ¿Y la tercera cuál era? compromiso. Compromiso. Sí. Ok. Son como Sí. puntos claves, ¿no? Porque si quieres mirando un poco cada una de ellas, toma de conciencia de si tú no estás presente, la cosa pasa frente a ti. Pues en el proceso de coaching, lo que buscamos es qué tan presente estás ahí, ¿sí? Y cuando estás presente es muchísimo más fácil ser responsable. La clave es la responsabilización, Claro. ¿ya? La responsabilización. Cuando tomas la responsabilidad de algo, entonces tú estás diciendo de alguna forma, aquí estoy. No dependo de los demás, dependo de mí. En el coaching también hacemos eso. Evita que los demás sean los que manejan tu vida, ni las circunstancias, ni el entorno. A veces son de broma, solemos decir, es que, correcto, Edith. Ah, Edith también está, muy bien, Edith, se hace pensar, muy bien. Eh,
En el coaching procuramos que nadie ponga la responsabilidad de tu vida afuera. Mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi compañero. A veces llegamos a decir hasta Dios, Dios mío. Y llegamos a decir, ¿por qué me das esto? Pensando en Dios, o sea, un tema muy, muy profundo, muy filosófico. Y nos desconectamos de lo que significaría el que tome la rienda de tu vida. Entonces eso tiene que ver con la responsabilidad. La toma de conciencia es estar presente. Y, por ejemplo, una pregunta es poderosa cuando quien la plantea, en este caso el coach, está en un profundo rapport, en una profunda conexión con el coaching y siente y percibe que debe surgir esa pregunta. Y hace la pregunta y está consciente también de la respuesta que puede tener el coaching. Y la respuesta del coaching no necesariamente es la que yo quiero o la que yo puedo o la que sino es la del coaching. Entonces yo como coach, muy atento de qué es lo que le está pasando a coach, qué le está pasando a la persona con quien interlocutor, qué está sucediendo. Por eso yo también como coach, debo yo, antes de pedir a los demás, estar consciente, responsabilizarme, comprometerme contigo en el proceso y confiar en mí y confiar en ti. ¿Cómo será el proceso de coaching? Puede ser cualquier otra cosa, pero no es coaching. Tiene que haber esos como cuatro elementos fundamentales. Quiero nada más preguntar una cosa, mi querida Blanquita. Blanca, ¿sí nos sigues? ¿Ya? Porque la veo, pero sí, ¿sí nos sigues? Ok, excelente. Muy bien, gracias. Entonces, estamos por ahí. Las preguntas poderosas tienen que ver necesariamente con la clave esencial de lo que es un buen coach, ¿sí? Un buen coach hace preguntas y las hace, como diríamos, con una energía y por eso las llamamos poderosas. Preguntar bien es un arte, en todo caso, ¿no? Si tratáramos de resumir de alguna manera lo que es el coaching, es básicamente aprender a generar preguntas adecuadas en forma adecuada en el momento adecuado. Entiendo, me habría recomendado Hernán que compartamos una pantalla donde tenemos una lectura, el capítulo 3, justamente Preguntas Poderosas. ¿Te parece si voy a compartir la pantalla para que podamos ir siguiendo con la lectura? Y si tenemos así preguntas o dudas y las vamos a ir avanzando, pues, ¿les parece, chicas? ¿Sí? Ok. Entonces, muy bien. Preguntas poderosas en el coaching. ¿Sí la tenemos? ¿Sí estamos compartiendo? ¿Sí la están mirando? Sí. Chévere. Blanca, ¿también? ¿Estás mirando la...? Ok. Sí. Las preguntas en el coaching son un tema central. En coaching tanto individual como en coaching de equipos. Son preguntas poderosas por el impacto que crea en la otra persona. Entonces vamos a hablar de esto. Y como les decía, preguntar bien es un arte. Es un arte. Si redujéramos al máximo la definición de coaching, diríamos, se trata de hacer las preguntas adecuadas de la forma adecuada y en el momento adecuado. Hay un gran sabio también llamado Aristóteles. A veces los clásicos nos han dado la base de todo lo que es la filosofía, la psicología moderna. Aristóteles decía, y con respecto a la que llamaríamos el autocontrol, y que tiene que ver con este concepto de preguntas adecuadas, forma adecuada, es enojarse, es fácil, pero enojarse en el momento correcto, con la persona correcta y en la intensidad correcta, eso es lo difícil. Y fíjate, retomando también el concepto de coaching, preguntar es fácil. Tú puedes preguntar a todo el mundo lo que tú quieres. Y hay gente que es mucho más extrovertida que otra, y pregunta. Y un coach tiene que tener elementos de inspiración, pero también tiene que saber en qué momento pregunta de la forma correcta y con la intención e intensidad correcta. Entonces, por eso es que no todo el ¿Ya mundo, te conectaste? de alguna manera, puede ser coach. ¿Ya te conectaste? En el coaching necesitamos, de alguna forma, irnos madurando y creciendo, experimentando, aprendiendo. Y la clave del proceso de la pregunta es que nadie tiene, el coach no tiene la respuesta de lo que tú necesitas.
cuando hacemos coaching, ¿Por qué no hablas? la persona ¿Por qué no hablas? debe Porque tener, está explicando. sabe cuál es Ah, sabe la respuesta a sus preguntas. Nosotros no hacemos, diferenciamos, ¿no? No sé si en alguno de los temas de trabajar, diferenciamos coaching de mentoring. En el mentoring, yo soy experto en este tema. El coach no necesariamente, no necesariamente, yo soy el que tengo la respuesta de todo. Al contrario, el proceso de coaching, quien sabe lo que tiene que descubrir es el coach. Tomemos en cuenta también esta parte que te dice un cliente cuando acude a ti, tiene muchísimas preguntas que hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es descubrir cuál es la actitud que tiene el coaching con respecto a esas preguntas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Porque la gente cuando viene a nosotros ya tiene muchas preguntas. A veces la pregunta es la tabulla, pero lo que queremos es cuál es la actitud frente a estas preguntas. Entonces, sabemos que lo importante siempre es esto, ¿no? Replantear la pregunta, replantear la manera en cómo se está preguntando. A veces a esto le llamamos, ¿cuáles son las conversaciones que tú tienes con respecto a determinado tema? ¿Cuáles son tus conversaciones? Por ejemplo, si yo te preguntara, mi querida Isis, ¿cuáles son las conversaciones más complejas que tienes? ¿Cómo? Si yo te preguntara, ¿cuáles son las conversaciones más complejas que tienes sobre algún tema? Eh, ¿Cuál sería ese tema? Por ejemplo, suponte, no sé, un tema, tal vez algo polémico, un tema complejo. Si tú me traes cualquier tema que para ti sea complejo. Pues yo creo que cuando se habla de presupuestos o de dinero es Ok, cuando me cuesta trabajo. ok. Entonces ahí voy a eso, ¿no? ¿Cuál es tu conversación con respecto al dinero, con respecto al presupuestar un sueldo, un ingreso, un honorario? ¿Cuál es tu conversación sobre él? Interna. ¿Y qué características tiene esa conversación interna? Pues creo que, bueno, creo que este proceso de coaching sí me ha servido para darme cuenta que mi conversación es como em, de pensar que los demás tienen problemas con pagar mi trabajo. Que los demás tienen un problema para pagar tu trabajo. Ujú. Ah, ok. Entonces ahí lo que tú estás haciendo es acá decimos, les estás dando pensando. Estás haciendo que ellos, estás pensando por ellos, Exacto. ¿ya? Entonces ahí una pregunta poderosa podría ser, ¿qué obtienes tú? ¿Cuál es el beneficio de que les estés pensando, pienses por ellos? ¿Cuál es tu beneficio? Mi beneficio, pues a lo mejor que cobrar poco o que no quieran pagarme lo que yo quiero cobrar, ¿no? Ya, es decir, el beneficio no sería que cobres poco, sino que logres cobrar, o sea, lograr generar un negocio. ¿Sí me Ujú. explico? Ese sería tu beneficio, a costa de no cobrar lo que en realidad tú crees merecer. Pues sí, puede ser así. Entonces ahí vendría la conversación es con respecto a el tema de qué opinas de tus merecimientos, qué piensas sobre tus merecimientos. Ay. Mm, pues, o sea, sí he pensado como que en esto que me estás preguntando Ujú. y en ocasiones considero que sí, o sea, que sí me lo merezco, que sí puedo, que sí el trabajo lo vale, pero, pero sí lucho como que con este pensamiento limitado. O sea, todavía no logro como traspasarlo. Ya, sí, sí, está bien. Y no es cuestión de traspasarlo inmediato, sino tomar conciencia de que estás teniendo una conversación
en este caso, la conversación que te deja a ti en un puesto de aparente mayor seguridad. ¿Me explico? O sea, si yo no pido mucho, tengo seguridad de que el negocio va a funcionar y yo me quedo tranquila y lo logro. ¿Ya? Y puede ser que te empantanes en un espacio de comodidad. Entonces, la pregunta poderosa sería, ¿qué sucedería si es que tú planteas un honorario mucho mayor al que has estado acostumbrado? ¿Qué crees que debería suceder? Pues solamente que me digan que sí o que no lo acepten. O Ajá, sea, puede ser que lo consiga, puede ser que no, así es. pero, ¿sabes? Me cuesta como, o sea, me causa ansiedad como esta parte. Y el problema real es que cuando ya estoy haciendo el trabajo, sí me cacho volviendo con este tema, Ajá, ¿sabes? Como de hubiera cobrado más, ¿no? O esto vale más. eso. O cuando veo otros presupuestos, digo, estoy cobrando muy poco, ¿no? Sí, ok. Está bien. El tomar conciencia de que tú estás viviendo eso es un gran paso. Eso es muy interesante, ¿no? Porque la otra sería ni siquiera conversar sobre ello. O imagínate que lo haces y simplemente lo descartas y no me quiero topar el tema y ni pregunto y ya. Entonces, eh, evitarías la confrontación. Entonces, por lo menos si te preguntas, estás frente a una confrontación. No sé la solución que vayas a dar, pero por lo menos te preguntas. Creo que podría haber cobrado más. Y eso puede ser que se te confronte con algo que tiene que ver con tus conversaciones sobre tu propia auto, por eso hablamos de confianza en el proceso de coaching, Claro. ¿sí? Y sobre tu autovaloración, ¿ves? Entonces, ¿cuál es la conversación que tienes sobre eso y tu relación con el dinero? ¿No? Entonces, si vamos un poco a las preguntas poderosas, tienen las siguientes características. Y fíjate, acá hay estas cinco. Si tú las empiezas a mirar, hay algunas que tienen que ver con el tema que tú traes. Están orientadas hacia el futuro. Las preguntas poderosas están orientadas hacia el futuro. ¿Qué quiere decir? El proceso de coaching siempre es mirando en términos de que tu presente puede ser la catapulta a tu futuro. El futuro es el resultante de presentes muy conscientes, muy bien vividos, muy intensamente. El futuro siempre es una posibilidad, pero en el proceso de coaching siempre hablamos de yo estoy aquí y yo quiero llegar acá, y ese llegar acá es futuro. Sin embargo, Alguien ahí. tenemos presente con conciencia para llegar acá. Y segundo, las preguntas poderosas conducen a la acción. ¿Okay? Una pregunta poderosa conduce a la acción, o sea, no solamente al cuestionarte, sino a ver qué hay que hacer, qué debe ser diferente. Debe ser diferente el pensar, el sentir, el hacer. Debe ser diferente. Y ahí hay que ver cuál es tu momento, en qué momento estás. A veces puede ser el momento. Tengo que pensar diferente, tengo que sentir diferente, tengo que hacer diferente. Estamos hablando de tres cerebros que se manejan dentro de un proceso de transformación. El pensamiento, el sentimiento y la acción. Los cerebros son unidos, ¿no? Porque no estamos hablando de tres, ¿no? Sino de tres funciones de aprendizaje. La tercera es todo tipo de pregunta poderosa están orientados hacia el futuro y no hacia el problema. Fíjate que las preguntas no poderosas, las que te desnutren, las que te inmovilizan, se centran en el problema. Dime, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? Dime todo. No, no. La meta, cuando pierdes de vista la meta, empiezas a lucrar con los obstáculos. Por eso no hay que perder nunca de vista la meta. No, no hay problema. Los problemas son desafíos, los problemas son existentes, siempre habrán, siempre habrán. Cualquier tipo de problema va a haber. Y la cuarta cuestión importante en la pregunta poderosa es preguntan qué en lugar de por qué. Y ahí sí te hago una pregunta, mi querida Isis. ¿Qué sucederá cuando en una conversación de coaching preguntas o te preguntan a ti por qué? Ejemplo, ¿por qué cobras? ¿Qué te genera? Uy,
Pues ya como conectarte con otras cosas, el por qué es como más profundo, ¿no? No sé si más profundo, pero sí te genera una cosa que es, si tú lo miras con tranquilidad, es como te propone a ti defenderte, ponerte en una posición no de aprendizaje, sino de justificación. Ah, bueno, yo cobro poco porque hay mucha competencia y cobro poco porque si no, no hago el negocio. Cobro poco porque no sé si lo merezco. Cobro poco porque, no sé por qué cobro poco, pero cobro poco. ¿Me explico? Sí, Eso amor. no te lleva a una toma de conciencia, ¿ya? Siempre en coaching evitemos el por qué. Entonces, muy de vez en cuando que hagamos una pregunta de por qué. ¿Por qué te pone en la posición de, a ver, que me estás retando? Yo cobro poco porque yo quiero, punto. Ya, no me molestes. Entonces, el tema de por qué hay que cuidarse muchísimo en una sesión de coaching, cuando hagas coaching con tus clientes o cuando tú vayas inclusive a preguntarle a un cliente en el ámbito de marketing por qué escogió esto y por qué no escogió lo mío. Tal vez la pregunta no es tanto por qué, sino qué le atrajo más el producto de mi competencia, de que la competencia del mío. ¿Qué le atrajo más? Cuéntame un poquito. Porque si le preguntas por qué, porque me da la gana, me da la chingada gana, como dicen por eso. O sea, y se pone a la defensiva. En cambio, si le preguntas, ¿qué hace? ¿Qué sucede? ¿Para qué tomó esta decisión? ¿Qué le hizo usted? ¿Ya? Entonces le das más un espacio. Ah, lo que pasa es que lo suyo tenía menos características técnicas, el producto no tenía esto, no tenía esta competencia. Y muchas veces te ayuda a ti a aprender. Muchas veces. ¿Qué te chita yo? En cambio, cuando tienes Igual estoy arriba. la competencia es mala, ¿no? La competencia no es mala, nunca la competencia será mala. La competencia es una buena hora, te mantiene despierto, te mantiene pilas, te mantiene trabajando en ver qué tengo que hacer para ser mejor. Siempre la competencia es básica. Qué bueno que haya competencia. Un ilustre compatriota tuyo, yo recuerdo de hace más de 30 años, a Miguel Ángel Cornejo decía, no tengas miedo a la competencia, tenle miedo a tu propia incompetencia, y eso sigue siendo muy válido. No te preocupes de la competencia. El perfecto te miedo a la competencia. Es una cosa media fea. El quinto punto contiene, que las preguntas poderosas contienen supuestos positivos y útiles acerca de situaciones. Desde ahora, siempre van hacia arriba. ¿Cómo va a ser positivo la situación? Por eso va también para la pregunta poderosa. Ahora, miremos un poco tipos de preguntas poderosas en coaching. Por ejemplo, preguntas simples y abiertas. ¿Está claro para ti lo que significa, aunque no los veo, no los escucho? ¿Está claro lo que significaría una pregunta abierta y una pregunta cerrada? ¿Está claro? Creo que las preguntas cerradas nada más, pues te sacan un sí o te sacan un no y ya, Correcto. Son muy ¿no? limitadas. Y las abiertas, entonces, pues ya te puedes desplayar. Eso, la abierta te permite conocer, tener mucha información. La abierta es un tema de más, más datos, más información. Es algo que un buen coach procura. Más información tengo yo, la persona se dé cuenta de lo que está pasando, puedo desenvolver. Cuando pregunto cerrada, muchas veces denota varias cosas. La una es que posiblemente yo quiero llevarle a esa persona hacia lo que yo creo, lo cual es un error. Yo te pregunto, em, a ver, es muy importante vender caro porque así te vendes tú, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Mm, este, sí, Claro, porque yo te estoy llevando a lo que yo creo. Yo te estoy llevando claro. a mi creencia, lo cual es un error como coach, a mi creencia de que si tú no te vendes caro, si no te vendes a un costo alto, tu opinión sobre ti no vale. Y eso es un error terrible. Porque puede ser que tengas una opinión muy alta de ti, pero algo está pasando que no vendes tu producto a un alto costo. Pero no tiene que ver con lo que yo creo, sino con lo que te pasa a ti. Entonces, cuando hago preguntas cerradas, suelo yo conducir hacia mis propias creencias. A veces vale cerradas para ir ajustando temas, pero no necesariamente hay que hacerlas muchas. Es preferible en una relación de coaching que en abiertas.
Por ejemplo, fíjate, esta forma muy interesante de ver. ¿Qué opción prefieres? A preguntarle, de todas las opciones posibles que ahora mismo tienes sobre la mesa, ¿cuál crees que son las más interesantes para ti? Fíjate la manera como hacemos una pregunta poderosa. Claro, ¿qué opción prefieres? Decirte eso es muy limitante. O sea, no necesariamente cerrada, pero es una pregunta muy limitante. Preguntarte de todas las opciones posibles que ahora mismo tienes sobre la mesa, ¿cuál es la más interesante para ti? Una pregunta muy abierta para que tú vayas viendo a ver por dónde va. La pregunta abierta se caracteriza porque invita al cliente a abrir mucho más su conciencia y buscar nuevas soluciones. En cambio, las preguntas cerradas te dicen sí o no. ¿Ya? A veces el coach nuevo, el coach que no tiene mucho entrenamiento, pregunta mucho, mucho sí o no, y eso es lo que digo, que genera un poquito de molestia, incomodidad en el coaching, y también parecería ser que yo te quiero conducir hacia un punto de vista mío. Entonces, las preguntas abiertas son súper importantes para iniciar un tema, para profundizar sobre el tema. Por ejemplo, viene alguien a consultarte algo si tú estás haciendo ya coaching. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué traes? ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué traes en esta semana? ¿Sobre qué tema quieres que hablemos? Fíjate, es una pregunta súper abierta. ¿No? ¿Qué te ha sucedido en esta semana que no nos hemos visto? ¿No? ¿Cómo estás? Son preguntas súper abiertas. Por ejemplo, fíjate la otra diferencia, ¿no? ¿Te gustaría que tu equipo estuviera más motivado? Pregunta cerrada. ¿Qué te gustaría conseguir en tu equipo? Pregunta abierta. Y te das cuenta que la cerrada se termina el diálogo. La Claro. cerrada te dice, sí, se acabó el diálogo. La abierta dice, me gustaría que mi equipo tenga confianza, haya mucho compromiso, que la gente se pueda llevar bien. Me gustaría que mis compañeros dialogaran más, fueran más francos, más abiertos, más transparentes. Wow. Ahí yo te estoy diciendo mucho de lo que quiero de mi equipo. Y es una enorme diferencia, ¿no? En una pregunta Oye, seria. ¿me podrías poner un ejemplo de una pregunta abierta en una situación como de crisis, de un, de una persona, que yo fuera el coach y que tuviera una crisis? O sea, ¿cómo podría ser la pregunta? Correcto, dice. ¿Qué tipo de crisis? Pues no sé, a lo mejor pues un accidente o mm, Está bien, viene y te sí, cuenta. algo así como terrible, ¿no? Por ejemplo, es muy sencillo. Esto viene y te pregunta, ve y si sabes que acabo de tener un accidente en el bus y casi se estrelló el bus con un camión que no respetó el semáforo. Eh, y la pregunta tuya es, la cerrada es, ¿te lastimaste? Entonces, sí o no. Y la pregunta abierta es, ¿y cómo estás? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué pasó después? ¿Cómo estás en este momento? ¿Qué sucedió? ¿Sí te das cuenta? Entonces, la pregunta cerrada dice, ¿te lastimaste? Y ella te dice, sí, me lastimé. O no, no me pasó nada. Y se acaba la conversación. En cambio, la pregunta abierta es, ¿cómo fue el asunto? Cuéntame un poco los detalles. ¿Cómo estás después de esto? Eh, ¿Qué emociones estás teniendo ahora que me cuentas? Y yo te veo a ti inclusive que estás como respirando agitadamente. ¿Cómo está tu respiración? ¿Sí? Si te das cuenta, Isis, viste que la pregunta es como para que la gente que tuvo ese accidente o esa crisis te diga, sí, ¿sabes qué? Fue muy fuerte, fue dramático. Se me pasó la vida por una película a toda velocidad y casi pensé que me iba a matar, o, no sé, y te dan mucha información. Entonces, no sé si a eso te refieres como una crisis muy específica, pero la pregunta cerrada limita, la pregunta abierta es, cuéntame un poquito más de cómo estás ahora que ya veo que pasó hace media hora esto, ¿cómo estás en este momento? ¿Y ves la diferencia? Sí. Ok. Y cuando ya empiezas a generar que la persona te diga lo que necesita, Ajá. ¿cómo, cómo empiezas como a resolver o a hacer que él busque las soluciones a toda esta información que una pregunta abierta te puede arrojar? Sí, ¿Cómo lo haces? está bien. Lo que pasa es que acuérdate también en el proceso de coaching hay varios pasos, ¿no? Que es identificar cuál es su situación actual, a dónde quieres llegar.
y cuáles van a ser las alternativas para llegar allá, qué se quiere comprometer y cómo te va a ti a mostrar que se está comprometiendo. Entonces hay varios pasos y en esos diferentes pasos hay preguntas abiertas y preguntas poderosas en cada uno de los límites. ¿Ves? Entonces habría que identificar en la conversación de coaching que tienes con alguien en qué momento está él, en qué momento está él. Por ejemplo, una pregunta poderosa no deja de ser poderosa si es que está dado en un momento inadecuado. ¿Me explico? Cuando está comenzando una conversación de coaching, donde decimos, esto te cuento, ¿sabes qué? Me han propuesto un trabajo y yo creo que estoy pensando tomarlo o no. Y la pregunta poderosa, por ejemplo, podría ser, listo, ¿y cuándo tomas la decisión? Es muy poderosa, pero no es en ese momento, porque en ese momento no sé qué es lo que le pasa a esta persona con respecto al trabajo. ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué le sucede? ¿Qué trabas tiene o cree tener? ¿O por qué me pregunta? ¿Por qué trae ese tema a la conversación? Pues una pregunta poderosa que te lleva a acción es ¿cuándo toma la decisión? Pero no es para este momento. ¿Cuál puede ser una pregunta poderosa? Ah, ¿y qué tiene ese trabajo? Ese nuevo trabajo que propone. ¿Qué hay? Cuéntame un poquito de ese nuevo trabajo. Cuéntame un poco de tu situación actual y cuál es la relación con este nuevo trabajo. ¿En qué te gusta? ¿Qué te atrae de ese nuevo trabajo? Porque estamos recién empezando la conversación de coaching. Entonces, sí es importante identificar en qué momento para que la pregunta poderosa tenga sentido. En otras palabras, ¿qué quería decir? Es como decirte, la pregunta poderosa pueden ser como remedios espectaculares, pero no todo el tiempo, todos los enfermos van a recibir los mismos remedios siempre, sino van a recibir en el momento en que necesiten. Entonces acá, por ejemplo, en el escrito te voy a ver una serie de elementos que canalizan o te identifican en qué tipo de preguntas se dan en diferentes momentos. Por ejemplo, para determinar el perfil del cliente y tener en cuenta diseñar un plan de acción personalizado. Fíjate, ¿no? Estás conversando con alguien, quieres saber cuál es su plan de acción, qué te encanta, qué odias, qué te gustaría hacer en tu tiempo libre, qué te sale bien, qué te cuesta de trabajo, cuál es tu hobby, qué cosas te cargan, te molestan, te cargan o te descargan las pilas, a quién admiras. Fíjate, son súper preguntas cuando recién comienza un proceso. ¿Eh? De hecho, creo que este documento ustedes también lo reciben, entonces te va a quedar una batería muy bonita de preguntas, ¿no? Preguntas que invitan al coachee a decidir sus objetivos, por ejemplo, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué metas has planteado? ¿Dónde, mi amor? ¿Qué quieres hacer? Escríbete, son preguntas que muy clarito, muy para allá, muy para allá. Gracias. Preguntas que invitan a visualizar el futuro. Imagínate esta pregunta muy interesante. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te gustaría ser? Si pudieras proyectarte al futuro, ¿cómo te gustaría ver? ¿Cómo imaginas el futuro de este proyecto? Por ejemplo, a las personas con las cuales yo trabajo en terapia o en procesos de coaching, y yo les planteo también que me escriban, y que pongan por escrito, lo conversamos y pongan por escrito, eh, ¿cuál es tu mejor versión de ti mismo? ¿Cuál es tu mejor versión de ti mismo? ¿Cuál es tu versión actual? ¿Y cuál es tu mejor versión de ti mismo de aquí a 5 años? Fíjate, ¿cuál es tu mejor versión de ti mismo? No es cerrada, es una pregunta abierta, pero es súper poderosa. Porque cuando yo te digo cuál es la mejor versión de ti mismo, estoy diciendo, estoy haciendo darte cuenta que tu versión de hoy es maravillosa, pero ¿cuál es la mejor versión? ¿Hay posibilidades de una mejor versión de Isis? Yo personalmente creo que sí. Yo creo, y por eso es mi trabajo, siempre pensar en la potencialidad, en el máximo mejor posible de la gente. Siempre se puede. Si yo, como coach, perdiera esa creencia, no tendría para nada sentido ni congruencia hacer lo que estoy haciendo. Entonces te digo, ¿cuál es tu mejor versión? ¿Cuál es tu máximo mayor posible? Entonces, es una pregunta para visualizar el futuro. ¿Eh? Preguntas que crean posibilidades. ¿Qué pasaría si pudieras? ¿Qué pasaría si no hubiera límites? ¿Cómo sería el futuro de tu empresa, tu emprendimiento, tanto como tú quieres? ¿Cómo sería todo este conflicto? ¿Cómo sería todo si este conflicto no estuviera presente? ¿Con qué recursos te gustaría contar? Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Y el tema del miedo no fuera un problema, ¿a qué te dedicarías? ¿Ves? Esa es una pregunta, se crean posibilidades y te permite enseñar. El soñar no significa que lo consigas, pero si no soñas, es muy difícil conseguir.
Preguntas de coaching para reconectarlo, ayudarlo a encontrar un rumbo. Por ejemplo, tal vez ahí tiene que ver un poquito con lo que tú decías de una persona que puede estar en una crisis. Si lo que tienes ahora no te gusta, ¿cómo puede ser? Si es que hay un problema específico que te está generando una crisis, ¿por dónde va? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que suceda? ¿Cómo se sentiría tener ideas? Una idea para dónde vas. ¿Cómo te imaginas que iba a ser tu vida? ¿Qué te gustaría que pasara hoy que no esté pasando? Imagina esa pregunta, ¿no? Viene con la crisis y tú le preguntas, ¿qué quisieras que suceda? Que ahorita no está pasando. ¿Qué quisieras que suceda? Si tuvieras una varita mágica, esto es muy, muy bonito, es una cosa muy chévere, ¿no? Si tuvieras una varita mágica, ¿cómo serían las cosas? Oye, Dani, ya no te comenté, Hola, pero el Carlos. sábado sí vas a ir, ¿verdad? Porque ya ni lo platicamos mucho. Nada más para decirte que sí, ojalá que puedas, porque para que nos apoyes con las fotografías, sí. ¿Qué más? Ya Este se sábado conectó alguien, a ¿no? las 9 y a las 10:30, entonces, para que lo tengas presente. Fíjate esta Ay, ya. pregunta, tenaz, mira, ¿qué quisieras hacer antes de morirte? Chuta, tenaz, ¿no? ¿Qué te daría más paz? Hay una pregunta que yo siempre con quien trabajo, yo pregunto, ¿qué harías o qué dejarías de hacer si supieras que tienes 6 meses de vida? 6 meses de vida, se cierra el telón, se acabó el show y chao. ¿Qué harías o qué dejarías de hacer? Y dejo que la gente lo escriba, se lleva de una sesión a otra, la tarea, me lo mandan y trabajamos. No hay cosas correctas ni incorrectas. E inclusive yo les mando a ver un par de películas. Les digo, mira esta película antes de partir, con Morgan Freeman y Jack. Ah, sí. Espectacular película, ¿no? Y la otra película que es muy como autobiográfica también de Robin Williams, Un loco suelto en Nueva York. Y digo, mira esas dos películas, ¿qué te contesta de esas preguntas? ¿Qué haría yo si me quedan 6 meses? No sé si la viste las dos películas. La de Robin Williams no, pero la otra sí. Y mira, Robin Williams es la penúltima película que y filmó antes de tomar su decisión. Un loco suelto en Nueva York. Espectacular película, ¿no? La trama, muy rápido, ¿no? Es de alguien que recibe un diagnóstico médico. Y hasta ahí nomás te dejo porque lo importante es en las películas no contar los detalles, sino invitar a que los veas. Hay gente que me encanta contarle el final de la película, no es bien mal. Te voy a contar la película de Sherlock Holmes, pero te cuento que al final el mayordomo es el culpable. ¿A qué me cuentas? Entonces, no, nunca cuento el final. Preguntas que sacan a la luz las limitaciones. ¿Qué te lo impide? ¿Qué El cacatús siempre se pisa. ¿Qué te lo limitaciones? impide? El cacatús siempre Preguntas que se profundizan en los fija. sentimientos y las Sí. emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir ese Y, conflicto? ¿Qué sientes y cuando bien, piensas en ello? ¿Cómo se está porque dentro de dice, ti cuando hablas de eso? porque Fíjate que estas preguntas de la emoción es muy, muy, muy poderosa. Yo realmente te digo, es muy, muy poderosa. ¿Por qué? Porque en estas preguntas, cuando yo le digo a la gente cómo estás, cómo te sientes, qué sucede dentro de ti, le doy mucho espacio para conectarse. Y si la persona se conecta con la emoción, bingo, lo estamos logrando, estamos generando resultados espectaculares cuando la gente se conecta con sus emociones. Cuando no se conecta con las emociones, está solo en la cabeza, te encuentras soluciones, soluciones acá, 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 acá. Y resulta que los seres humanos somos esto, corazón, y somos también acción, ejecución. Entonces, si la persona solo se conecta en la cabeza como algo muy típicamente occidental, y es que todo lo solucionamos en la cabeza, no se conecta con la emoción. Y al no conectarse con la emoción, no te dice, me da pena, me da ira, me da miedo, me da tristeza. Y cuando no se conecta con la emoción, no genera resultados, no genera cambios. En la cabeza todos tenemos resuelto los problemas, pero en la emoción es donde patinamos. A ver, preguntas que dan responsabilidad al coaching. ¿Qué resultados quieres conseguir hoy, mañana, pasado? De aquí a 2 meses, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué medida estás comprometido con lo que estás diciendo? Tú me dices que quieres, por ejemplo, Isis, el día de mañana tener mejores resultados en tus negociaciones. ¿Ya? ¿Cuán comprometida estás en esto? ¿Cuán comprometida estás en buscar mejores resultados? Entonces, incluso te puedo decir, de 0 a 10,
0, 0 compromiso, 10, mucho compromiso. Dime ahora cómo estás, cuánto estás, y te voy a preguntar, ¿qué acciones te gustaría tomar para mostrar que tienes mayor compromiso? ¿Qué va a ser diferente? Para que en una próxima sesión tú me digas, estoy comprometida, hoy estoy comprometida a 3, pero la próxima sesión, con lo que he hecho, voy a estar comprometida a 5, 7. ¿Me explico? O sea, ¿cuál es tu responsabilidad para que ese compromiso sea más evidente? ¿Cómo lo puedo ver yo? ¿Cómo puedo ver yo que tú estás generando cambios? ¿Qué me mostrarías tú que hay cambios en tu vida o en tu gestión o en lo que tú estás haciendo con respecto a esto de sentirme que no puedo cobrar más o que no fluye? ¿Eh? Entonces, ¿cómo vería yo? Y posiblemente, mira, posiblemente tú vengas a una próxima sesión y me dices, ¿sabes qué, Diego? Hice 3 propuestas, 2 de ellas me dijeron, no, que estoy loca, y una de ellas me dijo, sí, me parece interesante. Perfecto, perfecto. Pero ahí lo que digo es, si haces lo que siempre has hecho, obtendrás lo que siempre has obtenido. Entonces, haz una propuesta diferente y puede ser que funcione, puede ser que no. Pero lo que sí funciona en ti es que te mueves, te movilizas hacia una alternativa, hacia una posibilidad. Otra, preguntas que hablan de situación actual. ¿Dónde te encuentras del 1 al 10? ¿Cuál es tu situación con tu salud, con tu economía, con tu relación de pareja, con tus hijos? ¿Cómo te sientes en este momento? Es una pregunta interesante, ¿ya? Preguntas que nos hablan de próximas acciones. A propósito de la anterior, de situación actual, por ejemplo, cuando a veces yo planteo a la gente, a ver, ¿cómo estás de 0 a 10? La gente se queda pensando, es difícil. Digo, claro que es difícil, claro. Nunca me han preguntado eso. Perfecto, empecemos por ello. En buena hora, alguien te pregunta. 0, estoy planchado en mi relación con mi pareja. 10, estoy al máximo. ¿Cómo está tu relación? A ver, yo creo que 3, 4, ya listo, muy bien. ¿Qué debe suceder para que llegues a 6, a 7, a 9? ¿Qué debe suceder en ti? ¿Qué debe suceder en la relación para que llegues a 10? No le digo, tienes que llegar a 10. Pregunto, ¿quieres llegar a 10? Ah, sí. Ya, listo. ¿Qué debería suceder? Muy bien, perfecto. Pero también podemos entrar en el tema de que, ¿sabes qué? Si logro llegar a 5, voy a estar feliz. Excelente. No es que hay que llegar a 10, porque en todo el proceso de transformación y crecimiento sería eh, algo anti-coaching o anti-proceso de desarrollo que todos lleguemos a 10. ¿Por qué? Porque no hay que llegar a 10. Simplemente es una medida para decir, ¿tú quisieras llegar a 10? Sí. Ese es mi máximo mayor posible, perfecto. Pero hay otro que dice, para mí llegar de 3 a 4 es terrible. Listo. La próxima sesión está, ¿qué tiene que pasar para que estés en 4? ¿Qué vas a traer tú que me indique que estás en 4? Preguntas que nos hablan de próximas acciones. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué acciones te ayudarán a conseguir tu objetivo? Fíjate, ¿no? Justo entrando en lo que te decía. ¿Qué preguntas que nos hablan de distintas opciones? ¿Qué opciones tienes? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué distintos escenarios te puedes encontrar? Eso siempre para hacerle ver a la persona que nunca las cosas son blancas o negras. Imagínate que todo sea blanco o todo sea negro. En coaching y en la vida nada es blanco ni nada es negro. Todos son percepciones. Y la percepción muchas veces marca más, de hecho, siempre marca más realidad que la realidad misma. Porque ¿qué es la realidad? La realidad son solamente mi percepción. ¿Qué percibo en este momento? ¿Qué me hace figura a mí en este momento? Y esa es mi realidad. Hay una frase muy linda que dice en un libro que le recomiendo que se llama Un curso de milagros. Hay una frase que dice, el mundo que tú ves es lo que tú has puesto en él, la imagen exterior de tu estado interior. Tal como un ser humano percibe, piensa, así percibe. Por tanto, no intentes cambiar el mundo. Opta por cambiar tu manera de pensar en el mundo, lo cual te pone un enorme nivel de responsabilidad. Y ese es un proceso de un coaching o un auto-coaching. ¿Qué más te dice por acá? Acá una cosa interesante en esta partecita dice, preguntas de coaching para que el cliente encuentre soluciones propias. Si estamos en un proceso de desarrollo como coach, siempre hay que aprender a tener paciencia, escuchar, darle tiempo. ¿No? ¿Cómo quieres que reaccione si te sorprendo haciendo esto? Ya, le preguntas. Y acá te dice algo muy bonito, muy claro. Darle 5 segundos de silencio para que se oiga pensar. No hay que sentirse mal si no responde inmediatamente. Probablemente solo está articulando. Muchas veces los coaches piensan que hay que tener la respuesta inmediata. Te pregunto, bombardeo de preguntas. Y no.
haces una pregunta y esperas. No sé, 30 segundos, un minuto, dos, tres. He tenido sesiones donde a veces yo hemos estado en silencio 5 minutos, 10 minutos. Claro, para alguien que quiere, que está siempre en la velocidad de la cabeza, dice, puchas, pero ¿por qué no me responde? Hice mal la pregunta. ¿Qué está pensando? ¿Para qué piensa tanto? No. Este es el espacio de sacralidad en un proceso de coaching. Es él, es ella que necesita trabajar. Y a veces en ese espacio de 5 o 10 minutos la persona se transfigura, se sensibiliza, le sale una lágrima, le sale una mueca, no dice nada. Pero el espacio de escucha es, repito, tan sagrado, tan maravilloso, que ese espacio, esa pregunta dada y ese espacio le significó para él una transformación tremenda, tremenda. Esa persona sale y dice, aunque no hable mucho en esta sesión, salgo transformado. Y gracias por escucharme. Ese es mi trabajo también. Mi trabajo es escuchar, porque la pregunta poderosa surge cuando yo tengo una escucha poderosa. Preguntas para pedir permiso. Por ejemplo, ¿puedo interrumpirte? ¿Puedo decirte qué me dice mi intuición? A veces, ¿no? Me gustaría validar lo que yo estoy creyendo de esto, porque muchas veces recuerda, Isis, también los compañeros que nos siguen, recuerden que debemos tener mucho cuidado en decir, en interpretar cosas. O sea, lo que a ti te pasa es esto. O saber ya lo que le pasa al otro. No, 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 no. Muchísimo cuidado. Hay mucha gente que comete ese error terrible, porque se transforma, con todo el respeto que se merece don Walter Mercado, se transforma en un pronosticas todo de la gente. No, nada de la gente. No hay derecho a pronosticar. Entonces, yo sí puedo pedir permiso. Y sí, estoy pensando en esta situación. Permíteme que te lo diga y por favor tú lo validas. ¿Qué te parece? Es diferente decir lo que te está pasando a ti esta cosa. No. Entonces, siempre hay que validar, siempre hay que pedir permiso. Preguntas en escenarios ideales. ¿Cuál sería el mejor resultado? Si con lo que tú me propusiste dices, ¿cuál sería el mejor resultado si es que tú propusieras un horario más alto en tus servicios profesionales? ¿Cuál sería el mejor resultado? Pues que lo aceptaran y que ganara más dinero. Por supuesto, y es una opción, es una alternativa muy válida. Sí. ¿Cuál sería su estado ideal? En última instancia, ¿qué te gustaría conseguir? Pues, ¿viste? Te da espacio a que tú sueñes. Soñar es fundamental. Soñar es fundamental. Trabajar para construirlo también es esencial. Pero si no sueñas, si no te idealizas, si no vas allá, si no miras lo posible, no vas a llegar. Creer para crear. Y también preguntas que nos hablan de peor escenario, para también a veces aterrizar y que te choques con aquello que muchas veces no queremos identificarnos. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Cuál sería el peor escenario posible frente a lo que tú planteas? Pues que no me dieran el contrato, que me Correcto, dijeran que no. perfecto. ¿Y eso en qué te ayudaría? Pues a replantear solamente. Ajá. Fíjate la pregunta cerrada y la pregunta abierta. La pregunta cerrada sería, ¿y eso te ayudaría o no? Pues tú dices, Pues sí. tal vez, no sé. La pregunta abierta, ¿en qué te ayudaría que te digan no? Pues sí. Yo A creo replantear, a volver a buscar más clientes, a lo mejor a poner otra tarifa y también o a aumentar un servicio. perfecto, fíjate, el preguntarte en qué te ayudaría, pregunta abierta poderosa te dice, esta opción, esta opción, esta opción, esta opción, perfecto, alguna de ellas funciona. Tal vez estoy presentando el producto, no me estoy vendiendo bien, tal vez necesito que me asesore alguien que yo lo venda mejor, tal vez debería dar un plus, tal vez debería saber un poquito más sobre el cliente, etcétera, etcétera. Entonces es una pregunta muy poderosa porque te genera opciones y alternativas. En cambio, si te pregunta, ¿te ayuda en algo que no consigas el negocio? Y tú dices, sí, tal vez me ayude en algo. La fregué, la compliqué el proceso. Pues la pregunta abierta es muy rica, en este caso se transforma en poderosa. Ojo también, también te enfrenta a algo que es muy importante, que son los miedos. ¿Ya? ¿Qué podría ser lo peor? Que me digan que no vale esto, perfecto. ¿Y qué pasa? No, pues yo tengo miedo que me digan que no vale. A ver, si tienes miedo, a ver, háblame un poquito del miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a
perder dinero, pero el plata, mira qué. ¿No? Entonces, también te lleva hacia una cantidad de opciones en donde te conectas tal vez con el miedo, y el miedo hay que trabajar. Hay que trabajar. Se me congeló un poquito. A ver, ¿vamos? Bueno. Pregunta sobre éxitos pasados. ¿Cuál fue tu comportamiento? Luisa, Antonio. Ahí, ya, ¿me escuchas? Ya te escucho otra vez. Sí, sorry, no sé qué le pasó a veces. Ya, compartí pantalla. Vamos a ir casi, ven, ya se va a ser las 9. Ok. Preguntas sobre éxitos pasados. Preguntas sobre éxitos pasados. ¿Cuál fue tu comportamiento en una situación similar en la que tuviste éxito? Muy bueno para reforzar. Papá, ¿se puede mover? Preguntas que añaden metáforas útiles. Escuchándote tengo la sensación de que tienes una pesada carga a la espalda. ¿Cómo sabes si en su lugar tuvieras unas estupendas alas? Esa es una pregunta muy, muy interesante, mi querida Isis y los que me estén escuchando. Utilizar metáforas. Metáforas. Las metáforas. ¿Cómo sería si en lugar de tener una carga, tuvieras alas? ¿Ya? ¿Tienes? Preguntas que invitan a cambiar de perspectiva. ¿Cómo solucionarías una persona en la que confía este asunto? ¿Qué haría el héroe de tu vida en este asunto? ¿Cómo lo haría? Si tú estuvieras 10 años en el futuro y regresaras, ¿qué consejo te darías? Tú misma, ¿qué consejo te darías? ¿Ves? Es muy interesante porque ahí es como, es un gestal, también lo trabajamos mucho, como proyectarte y desde así Ajá. me veo acá y digo, wow, increíble, es cierto. Y muchas veces puedo manejar una imaginación muy creativa y muy constructiva. Entonces, esa es una pregunta muy poderosa. La Isis, después de 5 años, ¿qué le diría a la Isis de hoy con respecto a este tema? Y puedes un instante ¡plum!, pasarte allá y hablar desde esa Isis después de 5 años. ¿Ah? ¿Qué le diría? De este tema, Ajá. pues que lo hiciera. La verdad es que en este punto creo que pues, uno se vuelve muy práctico, ¿no? Como que para dar consejos, pues está uno re bueno. El problema es cuando tienes que resolverlo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pero ahí Pero sí está. está interesante porque finalmente cuando te sales del problema, pues como que no le ves tanto problema. Claro, claro. Definitivamente, no. No es más, muchas veces por eso decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? En realidad, que me doy cuenta de que necesito mejorar. Perfecto. ¿Y eso por qué le tienes miedo? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Para qué estás miedo? Para inmovilizar. ¿Ya? Entonces, listo. Conéctate con el miedo, conversa con el miedo. Posiblemente sea un miedo más ilusorio. El miedo es bueno para precautelar cuando es funcional, pero cuando te paraliza es disfuncional. No hay que tenerle miedo al miedo, hay que conversar con él. ¿No? Preguntas de coaching para la toma de conciencia, poderosas. ¿Qué cosas tendría que repetir para asegurarte de que en un futuro vas a volver a estar exactamente en esta misma situación? ¿De qué te tienes que cuidar, en otras palabras? ¿Te estás escuchando lo que dices? ¿Oíste lo que dijiste de ti mismo? ¿Ves? ¿Cómo estás alimentando este hábito? Esas son preguntas bien poderosas para tomar conciencia. ¿Quién tiene el timón ahora de tu vida? ¿Tú o el cliente? ¿Quién tiene el timón de tu vida? ¿Sí? Preguntas que invitan a elegir. ¿Qué opción de las tres prefieres? ¿Qué camino vas a tomar? Entre resolver el conflicto, aceptarlo o resignarte, ¿qué prefieres? ¿Sí? Preguntas que ayudan a iniciar una sesión. Por ejemplo, cuando empiezas realmente una sesión con alguien. ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué quieres trabajar ahora? ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿De qué quisieras que hablemos? ¿En qué podemos trabajar juntos? ¿Qué te trae ahora? ¿Qué esperas hoy de mí? ¿Cómo crees que te pudiera, cómo quisieras que te ayude en esta sesión? Preguntas para profundizar la experiencia. ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? ¿Qué hiciste para que eso ocurriera? ¿Qué factores había en esa situación? ¿Qué es para ti?
O también otra que tiene que ver con eso es, ¿cuál es tu aprendizaje significativo de esta experiencia que me cuentas? ¿Qué te llevas? ¿En qué te sirve? ¿Cómo te ayuda? ¿Qué va a ser diferente? Esas son preguntas para aprendizajes significativos, para profundizar la experiencia. Pregunta para tomar conciencia de que te des cuenta, de que eres consciente ahora, que has aprendido hoy. Finalmente, te dice, las preguntas poderosas son la clave del desarrollo de los coaches. Mediante la utilización de la pregunta, los coaches ayudan a los clientes a desarrollar todo su potencial, ofreciendo un cambio de perspectiva científica, un cambio de perspectiva. Espero que el listado te haya servido. Y acá una frase muy bonita de un escritor, creo que es Rilke, decía, ten paciencia con todo lo que quede por resolver en tu corazón. Procura amar las preguntas mismas, como a cuartos cerrados y como a libros escritos en una lengua extranjera. No has de buscar ahora las respuestas, no pueden serte dadas debido a que no has podido vivirlas. Es cuestión de experimentarlo todo. Ahora has de vivir las preguntas. Quizás gradualmente, casi sin notarlo, encuentres que experimentas la respuesta. Algún día lo sabes. Quédate con la pregunta. Otro gran sabio decía, lo más chévere de la vida no es, no es tener respuestas, es quedarse en la pregunta. Porque la pregunta te permite crecer, las respuestas te limitan. Las preguntas dicen, ¿qué más hay? ¿Por dónde hay? ¿Qué más tengo que buscar? La pregunta te mantiene vivo. Creo que acá también te manda, el Hernancito te manda la herramienta de la vida, del coaching, la rueda de la vida. Este es un tema muy bonito, no sé si lo lo has hecho alguna vez. Te voy a dejar la instrucción muy Sí, rápida. sí lo hice. Ah, qué bueno, ya chévere. ¿Cómo estás hoy de 0 a 10? ¿Y cómo estarás mañana? Pues de 0 a 10 también, como quisieras estar. Entonces, la rueda de la vida. ¿Sabes por qué rueda, no? ¿Sabes por qué rueda? Porque debería rodar. Es decir, no importa si estás 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, pero rueda. ¿Cuál es el rollo? Cuando estás en uno 9, en uno 2, en uno 7 y en otro 3, entonces ahí no rueda. ¿Ya? Cuando estás 10, 10, 10, 10, rueda con más revoluciones por minuto. Cuando estás 3, 3, 3, rueda con menos revoluciones. Rueda. La neta es que rueda. Entonces, aquí están los objetivos. Hay acá unas últimas preguntas que se te proponen. Les propongo a los oyentes. Preguntas poderosas de auto-coaching. ¿Qué no estoy dispuesto a cambiar? ¿Qué haré de diferente manera la próxima vez? ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Qué haría si no pudiera fracasar? ¿Cuáles son mis expectativas aquí? ¿Cuáles son mis habilidades y talentos? ¿Qué hábitos me están deteniendo? Hay un buen grupo de preguntas, mi querida Ipsis y oyentes, porque creo que valdría la pena que tomarlas todas sería utópico, ¿no? Pero algunas de estas, con respecto al tema que tú trajiste, me parece que serían muy poderosas. ¿Sí? Hay como 20 preguntas de autocoaching. Sí. Entonces, ¿cómo sales, mi querida Isis? Si alguien más está por ahí, ¿cómo sales de esta sesión, mi querida Isis? Fíjate que ya había escuchado el audio de esta de las preguntas ¿Ya? y también había leído el manual. Incluso había ocupado algunas cosas para un curso, para una información que necesitaba yo también. Pero ahorita que me lo explicas así, la verdad es que me doy cuenta de que con las preguntas se... Ah, se como que aprender a hacerlo. ¿aló? Ya. ¿Qué tal, Isis? Y las compañeras que todavía estén por allí. ¿Me escuchas? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Sí me escuchas? Está muy lenta está muy lenta.
Bueno, a ver, mis queridas amigas y amigos, si me están todavía escuchando, sobre todo Isis, que dijiste al final algo muy interesante. Pero un ratito. Aló, 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 aló. Sí, sí, sí. Estoy terminando la videoconferencia. A ver, para todos los compañeros que me están terminando ya prácticamente la reunión, este, espero que hayan salido bien, espero que les esté sirviendo, como Isis comentaba. El haber leído les sirvió, pero también les sirvió el poder conversar y el poder ver lo que hemos hecho en este día, en esta sesión. Así que, en realidad, pues estoy muy contento por lo que hemos logrado y estamos cerrando la sesión. Ya es un poquito más pasada de las 9. Un gusto para todos, un abrazo y esperemos vernos en otra ocasión. Muchos éxitos en su ejercicio profesional y en todo lo que siguen haciendo. Un abrazo, buenas noches.